Hola amigos, ¿cómo están? Esto es MPI TV México, soy Esmeralda Perea y el día de hoy vamos a conocer a una personalidad de la industria del turismo de reuniones. Es un gran invitado, Jaime Salazar. Muchísimas gracias por permitirnos el espacio aquí en tu oficina. Hoy venimos a chismear un poquito aquí en tus oficinas. Al contrario, Esme, muchas gracias a ti y a todo el público de MPI TV. Estoy muy contento de poder platicar con ustedes sobre, uno, quién soy; dos, qué hace mi empresa; tres, cuál es la visión que tenemos desde el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones, nuestro vínculo con Meeting Professional International Capítulo México y desde luego lo más importante, que es cómo trabajamos en pro de la industria de reuniones del país. Así es que Arrancamos. Y primero que nada, como bien lo dices, pongan mucha atención amigos, porque en esta entrevista vamos a aprender muchísimo de lo que es industria del turismo de reuniones, pero primero cuéntanos quién es Jaime Salazar, cómo inicia dentro de la industria del turismo de reuniones, si tienes algún hobby. Sí, con mucho gusto. Bueno, yo soy economista de profesión, soy titulado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Después estudié un posgrado en Economía Internacional en Texas A&M y el curso de perfeccionamiento directivo del IPADE aquí en la Ciudad de México. Yo, como economista, busqué siempre trabajar en Banco de México, instituciones de investigación económica, y la vida me lleva por accidente, como prácticamente el 95% de la gente que está en la industria de reuniones, a participar en la industria de las exposiciones comerciales. En mi, digamos, carrera laboral, yo empecé a trabajar en la Cámara de Comercio de la Ciudad de México en el área de Economía Internacional y acabé siendo el primer director de Expo Reforma, este recinto que está ubicado en la calle de Morelos. Después de ese primer año de ser el director, me empecé a dar cuenta de cuál era el negocio realmente y decidí renunciar a la Cámara para fundar mi propia empresa. Esa empresa, Vanguardia en Exposiciones, me permitió a mí desarrollarme de manera 100% en la industria de las exposiciones comerciales y logramos llevar una de nuestras primeras exposiciones a ocupar el top 5 en el país en materia de exposiciones industriales. Me refiero a la Expo Eléctrica Internacional, que pues tiene que ver con iluminación, material, equipo eléctrico. A la fecha, ese evento sigue siendo uno de los más importantes hablando a nivel país y quizá América Latina en el segmento. Ahora, decía yo, y lo dije muy rápido, como el 95% de las personas que estamos en esta industria, caí por accidente en esto, porque sí, insisto, yo traía una trayectoria pues muy sofisticada de investigación y docencia económica, Banco de México, etcétera. Y bueno, aquí estoy haciendo exposiciones. Diría mi padre, en paz descanse: pobre Jaime, tanto que estudiaste y estás haciendo ferias, ¿no? Pero Te bueno, jaló la fiesta. me ganó la fiesta y la verdad es que estoy muy contento que me haya ganado la fiesta porque gracias a la formación he podido desarrollarme muy bien en este negocio. Oye, y en esos inicios, cuando pasas a ser tu propio, pues, dueño y jefe, a ser empresario, ¿alguno de los retos más importantes que hayas atravesado en esa transición? Bueno, sí, yo siempre he pensado que para nosotros en México lo más difícil es pensar en grande. Y en ese sentido, cuando uno es empleado, normalmente uno atiende pues objetivos, metas que establece normalmente un consejo de administración o una dirección general y listo. En la transición de ser alguien que sigue órdenes a establecer los objetivos y pensar en grande, sí cuesta trabajo y eso quizá a mí me costó trabajo al principio. Hoy en día es lo primero que le enseño a todos mis colaboradores. Tienes que aprender a pensar en grande. Si no eres capaz de pensar en grande, no te vas a desarrollar con todo el potencial en la industria de reuniones. Es decir, se vale soñar y después vemos cómo hacemos que los sueños se hagan realidad, ¿no? Eso es muy bueno, acuérdense, entonces se vale soñar. Jaime, ¿y como hobbies, algún hobby que tengas? Bueno, sí, a mí me gusta mucho la lectura, particularmente me gusta mucho la novela histórica, pero también me gusta mucho jugar al golf. Yo llegué a ser un handicap 14, hoy en día, gracias al trabajo, ya soy handicap 32 otra vez, prácticamente no tengo ya el tiempo que tenía antes para jugar, pero bueno, cada vez que puedo voy y saco los bastones y disfruto mucho una ronda de golf. Oye, para los que no tenemos ni idea de lo que es el golf, ¿qué nos recomiendas para empezar a dar nuestros pininos? Bueno, sin lugar a dudas, tomar clases, irse a un golf ranch y efectivamente tomar con un profesional, bueno, pues las clases que van desde lo elemental, cuál es tu capacidad física y por lo tanto cuál es tu altura, cuál es tu peso, tus habilidades para que te elijan un equipo adecuado y tú puedas efectivamente iniciarte en esta ronda. Y como todo en la vida,
requiere de mucha práctica y de mucha disciplina para que vayas mejorando poco a poco en este maravilloso deporte. Sabemos que también estás involucrado en lo que es el radio. Cuéntanos sobre esa etapa. Muy interesante también, y en la industria de reuniones me lleva también al radio. Yo estaba platicando con algunos de mis colegas en la industria de las exposiciones y les preguntaba, oye, ¿tú cómo entras a la radio? ¿Cómo logras que los locutores hablen de tus eventos o hablen de tus industrias o inviten a los presidentes de las asociaciones? Y la respuesta fue contundente: contratamos agencias de relaciones públicas. Y entonces pues yo también dije, bueno, yo lo necesito, y contraté una agencia de relaciones públicas en aquel tiempo que dirigía a Gabriela Ferriz de con quien a la postre hice una magnífica amistad. Y derivado de este trabajo, ella como mi especialista en relaciones públicas y yo como el interesado, empezamos a ir a entrevistas, empezamos a platicar. Tuve la fortuna de conocer a su padre, don Pedro Ferriz Santa Cruz, y en ese sentido lo poco que sé de locutor de radio o de locución de radio fue por ese gran maestro que me invitaba a su estudio en su casa en el Pedregal, y yo vivía en la zona de Satélite. Entonces al principio estaba yo muy emocionado, después ir cada semana al Pedregal era complicado, pero bueno, pues don Pedro me hizo favor de enseñarme las técnicas básicas de la locución en la radio. Así es que ahí estamos a la fecha, ya son casi 15 años, con 2 programas que son exitosos. Uno de ellos habla sobre sustentabilidad, 360 grados, y el otro de ellos es sobre deportes, porque finalmente también la pasión del deporte, y confieso que el programa de deportes nos da dinero para pagar el programa de sustentabilidad. Muy interesante. Si estuvieras en el radio y tuvieras que grabar esa cortinilla para pasar a la siguiente etapa de la entrevista, que es hablar sobre Comir, ¿cómo lo harías? Bueno, pues la industria de reuniones es quizá la industria más apasionante del país. Esa sería mi cortinilla. Con voz, a ver, con voz de radio. Bueno, amigos, no se pierdan lo más apasionante que es la industria de reuniones en el siguiente segmento. Así es, pues estamos entrando entonces, ahora sí, con toda esta emoción y esta pasión que bien lo mencionas, sobre qué es Comir. Platícales a los amigos que no saben, que muchos obviamente están involucrados dentro de la industria, pero muchos quieren seguir aprendiendo. Las nuevas generaciones, que son también las que nos siguen a través del canal de YouTube. ¿Qué es Comir? ¿Cómo está integrada y cuál es tu función dentro de Comir? Claro, con mucho gusto. El Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones es el organismo cúpula que agrupa a 14 asociaciones de diversa especialidad de la industria de reuniones, entre ellos MPI Capítulo México. Y bueno, pues este consejo lo que hace es coordina los esfuerzos de todos en materia de promoción de la industria de reuniones, en materia de defensa de los intereses, cuestiones, por ejemplo, de legislaciones, cuestiones de interacción con la autoridad federal, con las autoridades estatales, capacitación y desarrollo, tratando de armonizar los distintos programas que se ofrecen para los profesionales del sector, y en general, bueno, pues para buscar la profesionalización de todos aquellos que participamos en esta maravillosa industria de reuniones. Este Comir tiene de fundado apenas 3 años. El presidente fundador fue Roberto Ibarra, y bueno, pues a mí me tocó en suerte sucederlo a él. Han sido prácticamente ya 2 años maravillosos, y en esto he tenido la gran oportunidad de enfrentar una administración pública sui generis, inédita. ¿Por qué? Complicada. Yo diría, como acostumbro en mi programa de radio, con mucha inteligencia artificial, ¿no? Okay. Siendo lo más sarcástico que se pueda. Porque efectivamente, esta 4T, como se le ha dado en llamar, nos ha planteado retos muy complicados para todos los que estamos en este sector. Primero, deciden cancelar el CPTM, el Consejo de Promoción Turística de México. Sí, no dudo que haya habido abusos, no dudo que haya habido corrupción, estoy convencido de que hay cosas que realmente se hicieron muy mal, pero bueno, no mates en este caso el medio, mata a los culpables. Por cierto, yo todavía no veo ningún indiciado por corrupción de los anteriores funcionarios del CPTM, como para decir, aquí está la prueba de lo que estoy diciendo. Pero sí perdimos potencia en promoción internacional, eso es un hecho. La marca México, desafortunadamente, estos últimos año y medio, 2 años, se ha venido desdibujando
Y la participación en ferias internacionales, llámale Fitur, llámale IMEX Frankfurt, llámale IMEX Las Vegas o IBTM, etcétera, se está volviendo cada vez más complicada porque van los destinos por su lado, van los grupos hoteleros que tienen mucha potencia económica, van los fideicomisos, por ejemplo Fiturca en Los Cabos, o va el CPTQ de Quintana Roo, y hacen un trabajo muy bueno como destino. Pero cuando viene el cliente preguntando por México, no hay quien saque la cara, no hay quien dé la cara. Y efectivamente el Grupo CREA está haciendo lo que puede en términos de llevar una concesión con pabellones internacionales. Evidentemente no pensamos que sea la forma adecuada o suficiente para tener éxito. Estamos acercándonos a Grupo CREA para tratar de colaborar desde el Consejo para que esta labor sea exitosa en términos de retorno a inversión, en términos de posicionamiento de la marca México y en términos, pues finalmente, de beneficio para todos los que participamos en esta industria en el país. Nos ha tocado, digamos, tiempos inéditos también porque hay mucha disposición de los presidentes de los cuerpos legislativos, llámale Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, para escuchar lo que tenemos que decir. Hemos hecho propuestas que son, digamos, consenso en las distintas asociaciones, como es, si Torruco, el secretario Torruco dice que la prioridad son los 20 millones de viajeros chinos con poder adquisitivo, nosotros le tomamos la palabra y decimos, sí señor, ¿por qué no le quitamos el visado a los turistas chinos? ¿No? Y entonces la respuesta es que no es tan fácil, es que son leyes diplomáticas, que la ley espejo, etcétera. Y nosotros decimos, seamos pragmáticos, demos el primer paso. Si eliminamos el visado a los turistas chinos, seguramente los chinos eliminarán el visado a los mexicanos que queremos ir para allá. Eso no ha pasado, entonces no hay consistencia. Se dice que es estrategia, pero una propuesta nuestra tan sencilla como esto, o tan complicada como esto, no se mueve. Dos, el tema del carnet ATA para las ferias y exposiciones comerciales. El carnet ATA, amigos, es algo muy sencillo, es un visado para que tú puedas ir de un país a otro, si es que eres un país signante de esta convención, con mercancía que no tiene que pasar con trámites aduanales. Puedes internarla, participar en una exposición. Si la vendes en ese momento, pagas impuestos y haces el trámite. Si no la vendes, te la regresas y se acabó. Te ahorras tiempos, te ahorras costos, te ahorras trámites, te ahorras corrupción. Y desafortunadamente es otra propuesta que se ha quedado atorada. Otra que es muy importante y que no nos vamos a cansar con este tema es la ley de la tasa cero del IVA para todos los participantes en ferias y exposiciones, congresos y convenciones. Esmeralda, te doy un ejemplo absurdo. Mi empresa. Yo como Informa Markets México, somos una compañía multinacional, resulta que no tengo, de acuerdo a las características del reglamento de la ley del IVA y la tasa cero, no tengo la posibilidad yo de otorgar la tasa cero a mis clientes. Pero mi misma compañía, basada en Nueva York, Informa Markets Nueva York, sí puede, porque está domiciliada en el extranjero. Esto en nuestro caso no es un problema porque corporativamente lo resolvemos. Pero las industrias mexicanas o las empresas mexicanas medianas y pequeñas que no tienen estos, corresponsales, pierden negocio o pierden competitividad. Entonces hemos dicho, señores, seamos sensatos, demos esta aplicación, tristemente no ha pasado nada. Y por último, el tema de las estadísticas. No podemos mejorar lo que no podemos medir. Y hemos insistido una y otra vez con la Secretaría de Turismo, hemos insistido con el INEGI, hemos buscado y tocado todas las puertas para tratar de actualizar el estudio que se hizo en el 2014 de la industria de reuniones. La respuesta es que después de toda esta insistencia hicimos un convenio con la Asociación Nacional de Cadenas de Hoteles que preside Braulio Arzuaga, junto con el COMIR vamos a pagar entre los dos la actualización de ese estudio, porque a nosotros nos interesa tener la información para poder medir realmente si estamos mejorando, de qué tamaño es el mercado, estamos creciendo o bajando nuestra participación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, hay muchos retos en el Consejo Mexicano. Estas son las actividades que hace, el tipo de actividades que hace. Hay una gestión importantísima. Estamos impulsando algunos destinos emergentes para la industria de reuniones, como son los estados de Coahuila o el Estado de México, que tienen secretos muy bien guardados para la industria de reuniones y que ahora nosotros queremos desvelar cuando decidimos hacer la siguiente edición del Congreso Nacional de la Industria de Reuniones en Saltillo. Y estamos con algunos programas de capacitación para el Estado de México.
Dentro de todo este mundo Comir, en este tiempo que llevas presidiendo, ¿alguna anécdota de todo esto que nos has platicado, que te haya tocado vivir como vocero de Comir? Sí, mira, yo tengo dos anécdotas que me parecen muy pertinentes. Una de ellas, cuando en México sufrimos la epidemia del H1N1, que ahora me recuerda con el coronavirus, bueno, yo presidía la Asociación Mexicana de Profesionales en Ferias, Exposiciones, Congresos y Convenciones. En aquel tiempo, México era el centro del huracán, ¿no? El ojo del huracán. Y a mí me tocó trabajar con la Secretaría de Salud de la Ciudad de México, con la Secretaría de Salud Federal, autoridades, etcétera, pues para colaborar en la orden de dispersión social que se dio por parte del gobierno federal. Y eso significó ver los recintos feriales cerrados con candado. Me tocó a mí verlos cerrados con candado. Es más, me tocó ver cómo se quedaba montado el evento de Modama, que era un evento de calzado para dama en Guadalajara, y que no pudo abrir sus puertas porque vino la orden de dispersión social. Esa anécdota me acuerdo y se me pone la piel chinita porque muchas empresas, incluyendo la mía, sufrimos de un descalabro económico serio al grado de casi quebrar. Sin embargo, toda la cadena de suministros, nos pudimos reponer de la situación, platicamos, negociamos y al final se establecieron las condiciones para salir de ese reto. Hoy en día hablamos del coronavirus y yo te puedo decir, como empresa multinacional, nosotros estamos cancelando y posponiendo eventos en Asia, en China, en Hong Kong, en Malasia, en Tailandia, inclusive en Japón empieza a haber ya una necesidad en Tokio de considerar la suspensión de los eventos. Entonces, esa es la primera anécdota que tengo, en donde digo, caramba, pues salimos más o menos bien librados de la H1N1 comparado con el coronavirus. La segunda anécdota que tengo es del actual secretario de Turismo. Él, antes cuando estaba en el sector privado, peleó muchísimo, impulsó muchísimo los fines de semana largos. Ahora como secretario de Turismo le llega la orden del presidente de cancelarlos. ¿Por qué? Porque ya no festejamos, los niños de ahora ya no sabemos qué celebramos el día, por ejemplo, de la promulgación de la Constitución del 17. Como si los fines de semana largos fueran los culpables y no lo fueran la falta o las fallas en el sistema educativo del país. Esa es, digamos, como anécdota, algo que quiero destacar porque me parece una verdadera aberración. Pero bueno, es lo que nos tocó vivir con la 4T, es lo que hay y con eso hay que trabajar. Y con eso hay que unirnos. Sí. Y precisamente como unidos somos más fuertes, que es el hashtag que usamos en MPI, platícanos cómo está trabajando en conjunto MPI con Comir. Pues fíjate que maravillosamente bien. A mí me tocó primero como presidente Michel Wolmuth, él representaba el capítulo dentro del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones, y uno de los aportes fenomenales de MPI fue justamente el soporte logístico para la celebración exitosa que tuvimos del Congreso Nacional de la Industria de Reuniones en Los Cabos. Michel, MPI, junto con el equipo de PCOs Meetings México de Alfredo Gutiérrez, trabajaron sensacionalmente la parte de operación y logística para celebrar quizá el mejor congreso que hayamos tenido en un destino, claro, que es premium, como Los Cabos, y que nos demostró lo importante de la flexibilidad y de la infraestructura. Estando en Cabos nos pega una tormenta tropical, los eventos que teníamos al aire libre tenemos que moverlos rápidamente a un hotel y la unión que muestra el destino fue una cosa increíble. Y esto se pudo lograr porque la planeación y la toma de decisiones en campo vino por parte de MPI, vino por parte de PCOs Meetings México y eso aseguró que el evento fuera muy exitoso. En la parte de la colaboración para capacitar y profesionar la industria, hay un trabajo muy cercano. Ahora hemos recibido la invitación de Liliana Cabrera para todo el Comir, para sumarnos a un premio que me parece que está llamado a ser el premio por excelencia en la industria de reuniones en México, el premio GEL, ¿no? Y en el premio GEL, el Comir, estamos listos para trabajar como expertos, como jueces y también como promotores de un premio que está llamado, repito, a ser el más importante en la industria. Pues ahí tienen, amigos, les dije que íbamos a aprender muchísimo con esta gran entrevista. Jaime, de verdad agradezco mucho tu tiempo, tu conocimiento, que lo compartas con nosotros. ¿Algo con lo que quieras concluir esta plática para nuestros amigos de MPI TV México? Sí, yo diría con 3 palabras, ¿no? Unidos. No, son 4. Unidos somos más fuertes. Gracias. Muchas gracias, amigos. Esto fue la entrevista de una de las grandes personalidades de la industria del turismo de reuniones. Yo soy Esmeralda Perea y la entrevista del día de hoy fue con Jaime Salazar Figueroa, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones. Hasta la próxima.